La noche se desgarraba con cada relámpago, y la lluvia caía sobre ellos como si el cielo entero quisiera sepultar la verdad que estaban a punto de descubrir. El eco del disparo aún resonaba en el aire, repitiéndose entre los árboles como un grito interminable. Adrián y Valeria corrían tras la figura del intruso, que avanzaba entre la maleza del jardín abandonado, esquivando ramas y charcos, con la carpeta de Elisa firmemente apretada contra su pecho. El corazón de Valeria latía con violencia, y la mezcla de miedo y determinación le quemaba por dentro. El agua empapaba su rostro, pegando mechones de cabello a su piel, mientras el barro se acumulaba bajo sus zapatos, haciéndola resbalar en cada paso. Adrián, en cambio, se movía con una precisión feroz, como un cazador que conoce bien a su presa. «¡Detente!», gritó Adrián, su voz desgarrada por la tormenta. El intruso no respondió. Su silueta se perdía y reaparecía bajo los destellos de los relámpagos, como si las sombras lo reclamaran. Y entonces, por primera vez, Valeria lo vio claramente, el rostro descubierto por el viento, con rasgos duros, cicatrices antiguas y unos ojos que contenían un odio visceral. Un rostro que Adrián conocía demasiado bien. Adrián se detuvo de golpe, paralizado, mientras el trueno sacudía el cielo. «No puede ser», susurró, con voz quebrada. Valeria lo miró, confundida. «¿Quién es?». Los labios de Adrián temblaron antes de pronunciar la verdad. «Se llama Iván, mi hermano». Las palabras golpearon a Valeria como un puñetazo en el pecho. El mundo entero pareció detenerse, y la lluvia, aunque seguía cayendo con furia, se volvió un ruido lejano, apagado, frente a la revelación. Iván, el hombre que perseguían, giró apenas la cabeza, mostrando una sonrisa torcida, amarga, cargada de rencor. «Así que, por fin, me alcanzaste, Adrián», dijo con una voz grave, distorsionada por el eco de la tormenta. «Pero llegas tarde. Siempre llegas tarde». Adrián apretó los puños con furia. «¿Qué hiciste con Elisa?». El rostro de Iván se endureció, y su sonrisa desapareció, reemplazada por un brillo frío en los ojos. «Ella se metió donde no debía. Pagó el precio de su obstinación. Y tú estás a punto de unirte a ella». El silencio posterior fue aún más ensordecedor que el trueno que los envolvió segundos después. Valeria se aferró al brazo de Adrián, temblando, pero también decidida a no dejar que la verdad los aplastara. El intruso comenzó a retroceder hacia un viejo cobertizo que se erguía al fondo de la propiedad. Adrián y Valeria lo siguieron, con la distancia acortándose poco a poco. Pero cada paso era un recordatorio de la traición, de los lazos rotos y de la oscuridad que unía a esos dos hermanos enfrentados. El cobertizo crujió al abrirse, revelando un interior cubierto de polvo, con cajas apiladas y herramientas oxidadas. Iván se internó en él, y por un instante, desapareció en las sombras. Adrián y Valeria entraron segundos después, iluminando el espacio con sus linternas. El aire estaba cargado de tensión, y la sensación de encierro hacía que todo pareciera un laberinto sin salida. De repente, una voz resonó desde lo más profundo. «No entienden nada», dijo Iván, con un tono de burla y dolor a la vez. Elisa descubrió más de lo que debía. Creía que estaba luchando por la verdad, pero en realidad solo destapó una red que jamás debió ser expuesta. Una red que yo protegí, y que tú, Adrián, nunca fuiste capaz de ver. Adrián dio un paso adelante, con la linterna firme en la mano, iluminando apenas la silueta de su hermano entre las cajas. «No», respondió, con la voz quebrada. «No eras un protector, Iván. Te convertiste en parte de esa red. Te convertiste en su sombra». Valeria observaba, atrapada entre el miedo y la impotencia. El enfrentamiento no era solo físico, era emocional, era el choque de dos pasados que habían sido destrozados por secretos y mentiras. Iván emergió finalmente de la penumbra, con la carpeta de Elisa en una mano y un arma oxidada en la otra. Su mirada se clavó en ambos, pero especialmente en Adrián. «Tú me dejaste atrás», dijo con furia contenida. «Me obligaste a caminar entre la oscuridad. Y ahora, yo seré quien te arrastre conmigo». El trueno retumbó sobre sus cabezas, y en ese instante la tormenta ya no era solo un telón de fondo, era el reflejo de una batalla inevitable, una batalla que había comenzado mucho antes de que Valeria entrara en sus vidas. El pasado estaba frente a ellos, armado,
decidido y con la intención de destruirlos. Y Adrián comprendió que no solo estaba luchando por la verdad de Elisa, ni por la seguridad de Valeria. Estaba enfrentando a su propia sangre, a un hermano convertido en enemigo. La tormenta no cesaba, y el tiempo parecía detenerse. El desenlace de aquella confrontación se acercaba, y con él, la certeza de que nadie saldría ileso de aquella noche. El aire dentro del cobertizo era sofocante, a pesar de la tormenta que rugía afuera. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo oxidado se mezclaba con el crujido de la madera vieja, creando un ritmo inquietante que parecía acompañar cada respiración entrecortada. Valeria sostenía su linterna con ambas manos, temblando, pero sin apartar los ojos de Iván, que permanecía de pie, firme, como una sombra oscura que los desafiaba a dar el siguiente paso. Adrián levantó la voz, intentando recuperar el control de la situación. Iván, suelta el arma. No tienes que seguir con esto. El hermano mayor soltó una risa seca, cargada de resentimiento. ¿De verdad piensas que todavía queda algo que salvar en mí?, dijo, alzando el arma lentamente, hasta apuntarla a Adrián. Siempre fuiste el favorito, Adrián. El que tenía futuro, el que podía brillar. Yo solo era la sombra, el error. Y ahora me miras como si tuviera redención. Valeria dio un paso al frente, con la voz quebrada pero firme. Esto no es solo sobre ustedes dos. Elisa murió porque descubrió algo que ustedes conocen. ¿Qué había en esos papeles? ¿Qué es lo que tanto quieres ocultar? Iván apretó la mandíbula. Por un momento, su mirada se clavó en ella con tal intensidad que Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después, levantó la carpeta con brusquedad y la golpeó contra una mesa, haciéndola sonar como un martillazo en la penumbra. Esto, bramó. Esto contiene nombres, fechas, cuentas, toda la red de corrupción que se esconde detrás de la empresa que creen intocable. Elisa lo descubrió, y por eso la silenciaron. El silencio se volvió más pesado que nunca. Valeria se cubrió la boca con una mano, horrorizada, mientras Adrián bajaba apenas la linterna, incrédulo. «¿Entonces, no fuiste tú?», preguntó Adrián con voz ronca, cargada de angustia. Los ojos de Iván destellaron con furia. «No, pero no hice nada por evitarlo. Eso me convierte en culpable, ¿no crees? Ella confió en mí, y yo la entregué con mis silencios. Cuando quiso publicar lo que sabía, me suplicó ayuda, y yo ya estaba demasiado hundido». La voz de Iván tembló al final, y por un instante, la máscara de dureza se resquebrajó. Pero el arma seguía apuntando a Adrián, y la rabia acumulada durante años volvía a levantar barreras imposibles. Adrián dio un paso más, acercándose lentamente. «Hermano, aún puedes detener esto. No eres un monstruo, aunque quieras creerlo. Todavía puedes elegir». El rostro de Iván se endureció otra vez, la breve fragilidad borrada por la sombra del rencor. ¿Elegir? Ya no hay elección. Ellos me tienen atrapado, Adrián. Y si no los enfrento, si no los destruyo desde dentro, seré una pieza más de su juego. ¿Quieres salvar a Valeria? ¿Quieres salvarte tú? Entonces vete. Déjame acabar lo que Elisa empezó. Valeria sacudió la cabeza, dando un paso hacia adelante, interponiéndose entre los dos hermanos. No puedes cargar con todo tú solo. Elisa murió para que la verdad no quedara enterrada. Y si ahora te dejas consumir por el odio, será como si la hubieran matado en vano. Iván apretó los dientes, temblando. La tormenta afuera parecía rugir más fuerte, como si el cielo mismo quisiera presenciar la decisión que estaba a punto de tomar. Finalmente, lanzó un grito desgarrador y arrojó la carpeta a los pies de Valeria. El golpe levantó una nube de polvo que se mezcló con el eco del trueno. Valeria se agachó temblando y tomó los papeles, apenas logrando distinguir nombres y cifras bajo la luz de la linterna. Era la prueba. El corazón le martillaba con tanta fuerza que sintió que iba a desmayarse. Pero justo cuando un respiro de esperanza parecía asomarse, Iván levantó el arma una vez más, y esta vez su mirada estaba enrojecida, perdida entre lágrimas y rabia. Nadie más puede salir de aquí con vida. Esa es la única forma de mantenerlos a salvo. Adrián reaccionó al instante, lanzándose contra él. El choque fue brutal, dos cuerpos enfrentados,
unidos por sangre pero divididos por el destino. El arma se disparó, y el estruendo retumbó como un rayo dentro del cobertizo. Valeria gritó, llevándose las manos al rostro, mientras veía cómo los dos hombres caían contra las cajas, luchando con una fuerza desesperada. La linterna rodó por el suelo, proyectando haces de luz erráticos que iluminaban fragmentos de la pelea, los ojos enloquecidos de Iván, el gesto feroz de Adrián, las manos forcejeando por el arma que seguía disparándose entre chispas y estruendos. El mundo se había reducido a ese espacio cerrado, a la tormenta que rugía afuera y al eco ensordecedor de dos hermanos enfrentados por la verdad, el rencor y el pasado. Y en medio de todo, Valeria comprendió con un escalofrío que lo que ocurriera en los próximos segundos decidiría no solo el destino de ellos tres, sino también el desenlace de todo lo que Elisa había comenzado. El suspenso alcanzaba su punto más alto. Y el desenlace estaba cada vez más cerca. El eco del disparo todavía vibraba entre las paredes del cobertizo. La pólvora impregnaba el aire, mezclándose con el olor a humedad y óxido. Valeria sentía como su corazón martillaba contra su pecho, como si quisiera escapar de su cuerpo. La linterna, caída en el suelo, giraba sobre sí misma, lanzando haces de luz que convertían las sombras en espectros que parecían observar el destino de aquellos tres seres atrapados en la tragedia. Adrián e Iván forcejeaban con una violencia que no parecía humana. No eran solo dos hermanos enfrentados, eran dos destinos colisionando, arrastrando consigo el peso de un pasado que nunca había sido perdonado. «Adrián», gritó Valeria, sin saber cómo ayudar. El arma volvió a sonar. Esta vez, un alarido desgarrador rompió el aire. Iván cayó de rodillas, sujetándose el costado, mientras la sangre empezaba a empapar su camisa. La linterna iluminó su rostro, donde no había odio, sino una mezcla de dolor y resignación. Adrián, jadeando, logró arrebatarle el arma y lanzarla lejos. Se arrodilló frente a su hermano, tomándolo de los hombros con desesperación. «Resiste, por favor. Aún podemos salir de esto, Iván». Iván lo miró con los ojos vidriosos, una sonrisa amarga en los labios. «Tarde, siempre demasiado tarde, hermano. Yo nunca quise este final». Valeria se arrodilló junto a ellos, intentando presionar la herida con las manos temblorosas. La sangre se filtraba entre sus dedos, caliente y densa. Sus lágrimas se mezclaban con la tormenta que goteaba a través de los agujeros del techo. «No digas eso. Aún puedes luchar». Iván la miró con un brillo extraño, como si por primera vez la viera realmente. «Cuídalo. Valeria. Tú eres lo único que puede mantenerlo en pie, cuando yo ya no esté». Un trueno retumbó, como un eco de despedida. Adrián gritaba el nombre de su hermano, pero Iván ya no tenía fuerzas. Antes de que la oscuridad lo reclamara, alzó la mano manchada de sangre y señaló la carpeta caída en el suelo. «Ahí está, todo lo que necesitan. No dejen que su muerte haya sido en vano». Sus dedos se aflojaron. Su cabeza cayó hacia un lado. El silencio posterior fue más aterrador que la tormenta. Valeria retrocedió con el rostro empapado en lágrimas. Adrián permaneció arrodillado, con el cuerpo de su hermano entre sus brazos, incapaz de aceptar la realidad. Los recuerdos lo golpeaban, la infancia compartida, las risas, las peleas, los sueños rotos. Todo se desmoronaba en ese instante, bajo la certeza de que no habría redención, de que la sangre había sellado un destino imposible de cambiar. Valeria tomó la carpeta y la abrió con manos temblorosas. Las hojas estaban manchadas de sangre, pero aún legibles. Había nombres de políticos, empresarios, cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales. La magnitud de la red era abrumadora. Entendió que esto no era solo una tragedia personal, sino un monstruo mucho más grande, uno que podía devorarlos si no actuaban rápido. Adrián alzó la mirada, con los ojos rojos de dolor y furia. «No permitiré que su sacrificio sea en vano. Esta verdad saldrá a la luz, aunque me cueste la vida». Valeria lo abrazó con fuerza, sintiendo su temblor, sabiendo que el peso de esa promesa caía sobre ambos. Pero mientras lo hacía, tuvo la sensación de que no estaban solos. Un crujido afuera del cobertizo la hizo girar. A lo lejos, entre la lluvia, se distinguían siluetas moviéndose. No era la policía. No eran simples curiosos. Eran hombres vestidos de negro, observándolos,
como si hubieran esperado ese momento para atacar. La voz de Adrián sonó grave, cargada de determinación. Se acabó el tiempo, Valeria. Lo que venga ahora, será la guerra final. Ella lo miró, con el corazón encogido. Lo comprendía, la muerte de Iván no era el cierre de la historia, sino el inicio del último capítulo. El verdadero enemigo estaba ahí afuera, y el amanecer, si llegaba, sería testigo de una batalla que decidiría no solo su destino, sino el de la verdad por la que Elisa había dado la vida. La linterna parpadeó una última vez antes de apagarse, sumiendo el cobertizo en la oscuridad. El suspenso quedaba suspendido, como un hilo a punto de romperse, anticipando la tormenta más brutal. Si te está gustando, sigue la página y suscríbete, dale like y activa la campanita para notificarte el siguiente capítulo.